Saludo muy especial a Monseñor Julio César, que tuvo la deferencia de invitarme forzadamente a este encuentro. Un honor compartir con la doctora Olga Lucía, con el doctor Cañizares esta primera fase, esta primera apuesta del sínodo diocesano. Un saludo para todo el presbiterio, para todos los laicos, hombres y mujeres que están aquí, que sé que son muy comprometidos. Estar aquí en este sábado significa mucho. Así que un saludo muy especial y saludo por supuesto a toda la audiencia de Voz Dei que estará al tanto de este gran encuentro, y serán muchos los hogares que recibirán, digamos, estos aportes muy modestos. Entonces, muchas gracias por la oportunidad. Les pido que me soporten porque yo no sé, creo que voy a hablar largo, con el perdón de mis dos compañeros de mesa de trabajo. Gracias por la oportunidad. Entonces, con el temor de no ser tan útil, me pongo de inmediato a la tarea encomendada. Sepan que es una visión muy parcial. Este tema de los desafíos y reto que tiene la diócesis de Cúcuta en esta fase puede tener muchos enfoques, y de hecho aquí hay 3 panelistas con enfoques distintos, y no es frecuente ser asertivo en todo. Pero tengo algo a mi favor, me valgo en casi todo lo que voy a decir del Papa, que nos brinda en su exhortación La alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium, un material enorme. Por ser documento que viene de la entraña del Papa, ya de entrada nos genera unidad. Además, porque es un documento que con lenguaje sencillo intenta entrar en todas nuestras reuniones de iglesia local, en escenarios de diálogo, y pone un punto de vista muy adaptado a nuestras posibilidades de lectura, gracias a que también usa un oportuno lenguaje coloquial. Es un documento que nos permite dialogar con el Papa, y el Papa se mete en esta reunión para dialogar con nosotros. Entonces, voy a hacer casi lectura de este documento aquí. La pregunta con la que inicio es: ¿cuál es el contexto en el que nos toca vivir y actuar? Que es la pregunta que pone el Papa en uno de sus números. No voy a leer ningún número, solo voy diciendo cuando el Papa habla. Es la pregunta que se plantea el mismo Papa, y es punto de partida para enfocar los retos y desafíos en esta mañana. A modo de introducción digo, como dice el Papa, hoy suele hablarse de un exceso de diagnóstico que no siempre está acompañado de propuestas superadoras y realmente aplicables. Esta es una cosa importante. Por otra parte, tampoco nos servirá una mirada puramente sociológica que podría tener pretensiones de abarcar toda la realidad con su metodología de una manera supuestamente neutra y aséptica. El Papa invita a hacer siempre, y él lo ofrece en este caso, un discernimiento evangélico, que es lo que estamos haciendo aquí. Es la mirada del discípulo misionero que se alimenta a la luz y con la fuerza del Espíritu Santo. Es verdad que no podemos vivir nuestra fe sin leer nuestra realidad, dice el Papa. Por ello, el Papa invita, dice, aliento a todas las comunidades a una siempre vigilante capacidad de estudiar los signos de los tiempos. Se trata de una responsabilidad grave, ya que algunas realidades del presente, si no son bien resueltas, pueden desencadenar procesos de deshumanización difíciles de revertir más adelante. Es preciso esclarecer aquello que pueda ser un fruto del reino y también aquello que atenta contra el proyecto de Dios. Esto implica no solo reconocer e interpretar las nociones del buen espíritu y del malo, sino, y aquí radica lo decisivo, dice el Papa, elegir las del buen espíritu y rechazar las del malo. El Papa dice, la humanidad vive en este momento un giro histórico, que podemos ver en los adelantos que se producen en diversos campos. Son de alabar los avances que contribuyen al bienestar de la gente, como por ejemplo en el ámbito de la salud, de la educación, de la comunicación. Sin embargo, no podemos olvidar que la mayoría de los hombres y mujeres de nuestro tiempo viven precariamente el día a día, con consecuencias funestas. Algunas patologías van en aumento, el miedo,
y la desesperación se apoderan del corazón de numerosas personas, incluso de los llamados países ricos. La alegría de vivir frecuentemente se apaga, la falta de respeto, esa palabra que la usaré al final, y la violencia crecen, la inequidad es cada vez más patente. Con este panorama introductorio y con los elementos de análisis de realidad que hicieron ayer, pues les pido que avancemos. Retos relacionados con el entorno y retos relacionados con el entorno a partir de esta visión. Bueno, parto de una apuesta muy personal, un punto de vista muy personal que tal vez pueda parecer a otros particularmente reductiva. No tiene tonos de última palabra, más bien procura poner un punto de vista para el diálogo y la discusión constructiva. Lo que voy a decir quisiera que sirviera para despedazarlo, pero para que se vaya construyendo una idea de consenso. Me atrevo entonces a 3 apuestas genéricas, que son las que voy a leer amargamente aquí. 3 apuestas genéricas y al final me atreveré a unas apuestas puntuales, concretas, como para tomarle en serio la palabra del Papa que dice sobre diagnósticos que no terminan en propuestas superadoras y realmente aplicables. Entonces yo hago una apuesta al final con unos temas y espero pues que sirvan para el debate. Son insumos para una discusión todo lo que voy a decir. Mis 3 retos iniciales son, no en orden de prioridades, sino de distinción. Sobre los 3 hay que trabajar al tiempo, pero los 3 tienen un hilo conductor y unificador que espero lo perciban en todo lo que voy a decir. Todo lo que vamos a decir está en la línea del qué más que del cómo. Aquí no vengo a resolver temas del cómo porque para eso es el EDAP, los EPAB, etc. El primer reto, un reto social, le pongo ese nombre genérico para ir más rápido. Se entiende aquí la necesidad de afrontar el tema de la equidad, el tema de la exclusión, el tema de la pobreza y de los pobres, de una sociedad justa e incluyente. El segundo reto es el reto de la paz. Se entiende aquí no solo el tema de los diálogos, sino el tema de una cultura de paz, del lugar de la sociedad civil en la tarea de la reconciliación, del papel de las iglesias, la superación de la polarización, del reto de la construcción del futuro de paz en el posacuerdo o en la presión social a las partes para el acuerdo en la eventualidad que fracasen los diálogos, en las causas que han generado esta violencia, etc. Y el tercer reto es el reto de la salida misionera. Se entiende aquí una iglesia que se atreve a más, que se desinstala, que sale a todas las periferias, que primerea, que cree en la fuerza del evangelio para transformarlo todo y que pone ese anuncio en el corazón del hombre, que pone el evangelio como punto definitivo del nuevo día de Colombia. Esos son mis 3 temas que van a ser amargamente escuchados y voy a poner muchas citas del Papa para tratar de expresar esto. Al final pongo mis apuestas más puntuales, espero lograrlo. Primer reto, el reto social. Podría dársele otro nombre. Hemos dicho que se ocupa del tema de la exclusión, de la inequidad, de la pobreza. Toda iglesia, nuestra iglesia, está exigida a plantearse profundamente este tema. Nos ponemos en el segundo capítulo de la exhortación para ubicar a los técnicos. Basta oír con seriedad lo que plantea el Papa. No a una economía de la exclusión. Así como el mandamiento de no matar, dice el Papa, pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y de la inequidad. Esa economía mata. No puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en situación de calle y que sí lo sea la caída de 2 puntos en la bolsa. Eso es exclusión. No se puede tolerar más que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es inequidad. Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas, sin trabajo, sin horizontes, sin salida. Se considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo que se puede usar y tirar. Hemos dado inicio a la cultura del descarte, que además se promueve. Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación o de la opresión, sino de algo más.
Con la exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia, o sin poder, sino que se está afuera. Los excluidos no son explotados, sino desechos, sobrantes, dice el Papa. Entonces, digo yo, tenemos que admitir que nos hemos acostumbrado todos a esto, estamos siendo indiferentes, ya no nos impacta, lo vemos pero nos resignamos, leemos con demasiada ingenuidad este modelo económico político. El Papa dice, esto expresa una confianza burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el poder económico y en los mecanismos sacralizados del sistema económico imperante. Mientras tanto, los excluidos siguen esperando. Es que el Papa en esto realmente es un revolucionario, digamos, en atreverse a decir y a cuestionar esto. El Papa nos está desafiando algo más. Imaginemos el norte de Santander buscando esa inclusión. Deberíamos tener la fuerza y la claridad para plantear algo nuevo y creativo desde la Iglesia para esta tierra, para este territorio. Desde las lógicas barriales hasta los grandes núcleos económicos o de poder, desde las economías de bolsillo, de la microempresa hasta los grandes emporios económicos. Hay algo que hacer, y es que aquí hay algo que vencer. El Papa dice, para poder sostener un estilo de vida que excluye a otros, o para poder entusiasmarse con ese ideal egoísta, se ha desarrollado una globalización de la indiferencia. Una globalización de la indiferencia, ya eso es un reto. Casi sin advertirnos nos volvemos incapaces de compadecernos ante los clamores de los otros. Ya no lloramos ante el drama de los demás, ni nos interesa cuidarlos como si todo fuera una responsabilidad ajena que no nos incumbe. La cultura del bienestar nos anestesia y perdemos la calma si el mercado ofrece algo que todavía no hemos comprado, mientras todas esas vidas truncadas por falta de posibilidades nos parecen un mero espectáculo que de ninguna manera nos altera. Son palabras duras. ¿Y por qué pasa esto? Deberíamos preguntarnos. El Papa mismo nos da esta respuesta: la nueva idolatría del dinero. Si miramos con atención muchas de las cosas absurdas que nos están pasando aquí en esta tierra, en el norte, porque voy a referirme casi siempre a eso, tienen que ver con este desenfreno del dinero, por dinero lo que sea, en todos los niveles, desde las macroimperios invisibles hasta el último barrio empobrecido y marginal de nuestra ciudad, todo por la plata. Dice el Papa, una de las causas de esta situación se encuentra en la relación que hemos establecido con el dinero, ya que aceptamos pacíficamente su predominio sobre nosotros y nuestras sociedades. La crisis financiera que atravesamos nos hace olvidar que en su origen hay una profunda crisis antropológica, la negación de la primacía del ser humano. Hemos creado nuevos ídolos, la adoración del antiguo becerro de oro, allá en el Éxodo 32, ha encontrado una versión nueva y despiadada en el fetichismo del dinero y en la dictadura de la economía sin rostro y sin un objetivo verdaderamente humano. La plata arriba, el ser humano se acomoda a esa acumulación. Mientras las ganancias, sigue el Papa, de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. Es una crítica a esta lógica de este capitalismo voraz muy fuerte. Bien, el Papa profundiza este tema cuestionando este sistema y continúa diciendo, a todo ello se añade una corrupción ramificada y una evasión fiscal egoísta que ha asumido dimensiones mundiales. El afán del poder y el tener no conoce límites. No, dice el Papa con fuerza, a un dinero que gobierna en lugar de servir. El Papa habla claramente, comillas, en este sentido animo a los expertos financieros, a los gobernantes de los países a considerar las palabras de un sabio de la antigüedad, pongan atención, no compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida, no son nuestros los bienes que tenemos, sino suyos. El Papa invita a los grandes del mundo, a quienes tienen esas decisiones, a hacer una verdadera reforma a la solidaridad que lleve a un cambio hacia el ser humano. El dinero debe servir,
no gobernar. Dice el Papa. Aquí digo yo, pero mientras tanto nosotros ¿qué? Aquí en estos territorios, ¿cuáles son nuestras opciones? Lavarnos las manos diciendo conmigo no cuenten, estoy en mis asuntos, ese desequilibrio no es culpa mía, no tengo poder para cambiarlo, quiero ser católica sin esa preocupación, sin ese enredo, ya bastante tengo con mis propios problemas económicos. Aquí está la parábola del buen samaritano. ¿Quién es mi prójimo? Pensemos. Todos nos afamos de ese componente. Primer reto, pero más adelante es que vuelvo a retomar las cosas. El reto 2, prepárense porque esto es larguísimo. El reto de la paz, este es un gran desafío para los próximos 20 años. Este puede ser un punto de partida para un país diferente y va a requerir de todos, y nosotros, la Iglesia, tenemos mucho que hacer y que invertir. Pero el camino de la paz es algo más complejo que reconciliar a dos partes que no se pueden ver y que se hacen daño mutuamente, involucrando a los demás. Eso tiene raíces profundas y supone cambios estructurales. Y por supuesto nuestra participación en todo ello. El Papa ofrece algunas luces, dice, sería una falsa paz, yo he citado este texto en varios escenarios, sería una falsa paz aquella que sirva como excusa para justificar una organización social que silencie y tranquilice a los más pobres, de manera que aquellos que gozan de los mayores beneficios puedan sostener su estilo de vida sin sobresaltos, mientras los demás sobreviven como pueden. Las reivindicaciones sociales que tienen que ver con la distribución del ingreso, la inclusión social de los pobres y los derechos humanos no pueden ser sofocadas con pretexto de construir un consenso de escritorio o una efímera paz para una minoría feliz. La dignidad de la persona humana y el bien común está por encima de la tranquilidad de algunos que no quieren renunciar a sus privilegios, que el Papa habla clarísimo. Se trata entonces de apostar, dice él, a una sociedad, se trata entonces de apostar a una sociedad colombiana equitativa y incluyente. ¡Qué gran desafío! En otra parte dice el Papa, pero hasta que no se reviertan la exclusión y la inequidad dentro de una sociedad y entre los distintos pueblos será imposible erradicar la violencia. Se acusa de la violencia a los pobres y a los pueblos pobres, pero sin igualdad de oportunidades. Las diversas formas de agresión y de guerra encontrarán un caldo de cultivo que tarde o temprano provocarán su explosión. Cuando la sociedad local, nacional o mundial abandona en la periferia una parte de sí misma, no habrá programas políticos ni recursos policiales o de inteligencia que puedan asegurar definitivamente la tranquilidad. Los pobres siempre vendrán a pelear lo suyo. Eso lo digo yo, no el Papa. Esto no sucede solamente porque la inequidad provoca la reacción violenta de los excluidos del sistema, sino porque el sistema social y económico es injusto en su raíz. Continúa el Papa. Así como el bien tiende a comunicarse, el mal consentido, que es la injusticia, tiende a expandir su potencia dañina y a socavar socialmente las bases de cualquier sistema político y social, por más sólido que parezca. Si cada acción tiene consecuencias, un mal enquistado en las estructuras de una sociedad tiene siempre un potencial de disolución y de muerte. El mal cristalizado en estructuras sociales injustas, a partir del cual no se puede esperar un futuro mejor. Si eso está en las estructuras y el modelo sigue reproduciendo esas injusticias, no tenemos futuro. Así, la iniquidad genera tarde o temprano una violencia que las carreras armamentistas no resuelven ni resolverán jamás. Esto se vuelve todavía más irritante si los excluidos ven crecer ese cáncer social que es la corrupción profundamente arraigada en muchos países, en sus gobiernos, empresarios, instituciones, cualquiera que sea la ideología política de los gobernantes. Todos estos temas yo los retomo en mis apuestas muy puntuales para el norte de Santander, pues. Digo, la complejidad de la paz es evidente, ya aquí los expertos vendrán a hablar de este tema. Nosotros tenemos una tarea grande, pero con actitud crítica tenemos que afrontarla. Porque hay mucha ingenuidad y desinformación en nuestro pueblo católico, que quiere la paz y ora por la paz y hace cosas por la paz. Una tarea crítica pero constructiva en el sentido de hacer verdaderos aportes a la reconciliación del país. Todos tenemos responsabilidad, desde las tareas
pedidas a los obispos y sacerdotes de Colombia hasta la discreta tarea del párroco rural, la del catequista en el barrio o de la vereda, o un mensajero de las estructuras de participación en una cuadra. Formarnos para la paz, hacernos obreros eficientes de paz. No es un asunto sentimental sin más, porque todo sí, que la paz y tal, mucho sentimiento. Es verdad que la paz requiere un verdadero amor, pero la paz se construye con un amor informado y formado. Pongo un ejemplo. Fui a Ocaña, al monasterio, soy muy amigo de las monjas, y comentamos todo esto de la paz, le conté cosas de la paz, y se pusieron a orar por los negociadores. Ustedes saben que las monjitas de los monasterios tienen ahijados, cada uno de nosotros tiene una monjita que ora todos los días por uno. Bueno, hay una que ora por Iván Márquez, y cada una tiene uno de esos negociadores, y todos los días ora. Eso se llama amor por la paz, y eso es una manera, porque ellas no pueden salir a hacer lo que hacemos nosotros. Esa es una manera, pero debe ser informada. Ellas tienen que saber que este país está revuelto porque hay una estructura injusta que produce esa violencia. No se trata de afectos, sino de un carácter crítico. Es verdad que la paz requiere de verdadero amor, pero la paz se construye con amor informado y formado para que sea eficiente. De otra manera nos utilizarán y polarizarán los políticos, las partes, las ideologías, los intereses invisibles. Nuestra vocación es el ser humano, y a ese ser humano tenemos que llegar para sumarlo a la paz. ¿Cuáles son nuestras estrategias? ¿En qué trabajaremos? ¿Con qué enfoque? ¿En qué visión de futuro? ¿A partir de quién haremos esa tarea? Creo que muchas de las respuestas están en el siguiente desafío que voy a ponerles aquí. Les pongo una clave así muy reciente, Lucas 19, que acabamos de leer. Jesús, mirando a Jerusalén, se pone a llorar y dice: si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz, pero no, está escondido a tus ojos. Si al menos tú comprendieras lo que conduce, ahí hay una intuición. Yo no quería predicar ese versículo porque es que no es sino contemplarlo. Ahí hay una verdad de puño, porque él llora diciéndole a Colombia: si tú comprendieras lo que conduce a la paz. Y espero dar respuestas al final si me aguantan. Yo voy mirando las caras. Tercero, reto de la salida misionera. Este reto tiene unas serias implicaciones que hay que afrontar, y ese reto es fundamental para asumir correctamente los dos precedentes. La verdad, yo tengo un poco de hojas escritas aquí, voy a ir sin leerlas, informando lo que el Papa pone en esos apartes de los retos, y no los paso de largo. Por ejemplo, el ataque a la libertad religiosa, una cultura de difusa indiferencia y relativista, que quiere una verdad subjetiva permanentemente, en una cultura donde el primer lugar está ocupado por lo exterior, lo inmediato, lo rápido, lo superficial, la proliferación de nuevos movimientos religiosos con un tono fundamentalista, digamos, una comunidad católica donde los bautizados no experimentan su pertenencia a la iglesia, un clima poco acogedor en algunas de nuestras parroquias, por lo cual cada vez se va mucha gente y las comunidades no se acogen correctamente, una actitud burocrática en nuestros centros de pastoral, un predominio de lo administrativo sobre la pastoral, etcétera. El proceso de secularización tiende a reducir la fe y la iglesia al ámbito de lo privado y de lo íntimo. Una creciente deformación ética, el sentido del pecado personal y social, y un progresivo deterioro y aumento del relativismo, es decir, no hay sensibilidad frente a eso. Bueno, el Papa dice que a pesar de todo eso, la Iglesia Católica es una institución creíble ante la opinión pública, confiable en lo que respecta al ámbito de la solidaridad y la preocupación por otros. Bueno, tiene un poconón de temas. La familia atraviesa una crisis cultural profunda y describe unos elementos ahí. El substrato, en los desafíos de inculturación de la fe, el substrato cristiano de algunos pueblos, sobre todo, por ejemplo, en nuestro continente, y nosotros aquí que tenemos una raíz. Se trata de una auténtica fe católica con muchos elementos, dice el Papa. Dice él, una cultura popular evangelizada contiene valores de fe y de solidaridad que pueden provocar el desarrollo de una sociedad más justa, es decir, todas nuestras expresiones y nuestra gente que está realmente metida en la vivencia de su fe puede transformar este país. Bien,
dice el acento que se coloca en formas exteriores en formas exteriores de tradiciones de ciertos grupos. El grupismo, unos misticismos, unas espiritualidades muy verticales. Dice, hay cierto cristianismo de devociones, pero una vivencia individual y sentimental de la fe, las supuestas revelaciones privadas. El Papa es crítico frente a eso. Él está pidiendo un cristianismo metido en esta realidad, no en burbujas, digamos, espirituales. Dice una ruptura con percibe él que hay una ruptura en la transmisión generacional de la fe cristiana en el pueblo católico. Ya los papás no educan en esos valores, en esa lógica, en esa relación con Dios. Los hijos no tienen quien les hable de Dios desde la casa, etc. Después vienen unos desafíos de las culturas urbanas. Esto es muy lindo para que lo lean cuando tengan la oportunidad. Necesitamos, dice el Papa, reconocer la ciudad desde una mirada contemplativa, esto es, una mirada de fe que descubra al Dios que habita en sus hogares, en sus calles, en sus plazas. Es bonito eso. Esa presencia no debe ser fabricada, sino descubierta, es decir, Dios está aquí. Uno dice, la ciudad funciona, y está funcionando sin Dios. No, Él está ahí, hay que desvelar esa presencia, descubrirla. Dios no se oculta a aquellos que lo buscan con sincero corazón, dice. Bueno, es necesario llegar allí donde se gestan los nuevos retos y paradigmas, alcanzar con la palabra de Jesús los núcleos más profundos del alma de las ciudades. Tiene unas cosas muy bonitas en torno al tema de la ciudad. No podemos ignorar que en las ciudades fácilmente se desarrollan grandes cadenas de delito, con grandes productos de crimen. Esto desestima la solidaridad y lleva a la desconfianza mutua. Las casas y los barrios se construyen para aislar, no para la comunión, etc. La proclamación del Evangelio será una base, dice él, para restaurar la dignidad de la vida humana en esos contextos, porque Jesús quiere derramar en las ciudades una vida en abundancia. Y hace un elogio a los laicos, pide que la Iglesia debe reconocer el valor de la mujer, que como vemos aquí, abundan en la dinámica de la Iglesia, los derechos de las mujeres dentro de esa tarea en la Iglesia. Habla de la pastoral juvenil, unas cosas interesantes, pero no en el sentido de que tengamos grupitos. Mire, la última frase la leo nomás. Qué bueno es que los jóvenes sean callejeros de la fe, felices de llevar a Jesucristo a cada esquina, a cada plaza, a cada rincón de la tierra. Y dice que hay que cambiar el paradigma del trabajo con los jóvenes. Bueno, me salté todo eso en respeto un poco a mi tiempo con ustedes. Vamos a ver si continúo. Como vemos, son grandes y exigentes desafíos, pero yo era que explicar el tercer desafío, que es una iglesia en misión. Y justamente por eso se requiere que, para responder al desafío, una iglesia decididamente en salida. Pero nos dice el Papa, los desafíos están para superarlos. Seamos realistas, pero sin perder la alegría, la audacia y la entrega esperanzada. No nos dejemos robar la fuerza misionera. Comillas, otra vez, los problemas estarán, pero como se hace en una familia, con amor, buscar la solución con amor, no destruir para resolver aquello, no competir entre nosotros, ni destruir que el otro. Bien, estamos llamados a realizar un éxodo de nosotros mismos en un camino de adoración y de servicio, salir por la puerta para buscar y encontrar. Tengan el valor de ir contracorriente de esta cultura eficientista, de esta cultura del descarte, al encuentro y la acogida de todos. La solidaridad es una palabra que la están escondiendo en esta cultura, casi una mala palabra. La solidaridad y la fraternidad son elementos que hacen nuestra civilización verdaderamente humana. De eso me referiré adelante. Ser servidores de la comunión y de la cultura del encuentro. Ve esta frase que la subrayé para mí mismo, para que yo la grite aquí, pero no la grito. Los quisiera casi obsesionados en este sentido. Yo no sé, cuando estas son cosas escritas por el puño del Papa, no son tecnicismos de equipos. Los quisiera casi obsesionados en este sentido. Hacerlo sin ser presuntuosos. Bien, no tengáis miedo, dice el Papa, de mostrar la alegría de haber respondido a la llamada del Señor, a su elección de amor, a los laicos y a los ministros, etc. A su elección de amor y de testimoniar su evangelio en el servicio a la iglesia.
la alegría y la verdad es contagiosa, contagia, hace ir adelante. El Papa Francisco ha indicado varias veces el camino de la atracción del contagio, como vía para hacer crecer a la iglesia, vía de la nueva evangelización. La iglesia debe ser atractiva, planteémonos eso, debe ser atractiva. Despertar al mundo, sean testimonio de un modo distinto de hacer, de actuar, de vivir. Es posible vivir de un modo distinto en este mundo, por lo tanto, esto que me espero es el testimonio. Testimonio. Estamos llamados como iglesia a salir para dirigirnos hacia las periferias geográficas, urbanas y existenciales, las del misterio del pecado, del dolor, de las injusticias, de la miseria, hacia los lugares escondidos del alma donde cada persona experimenta la alegría y el sufrimiento de la vida. Esto implica una búsqueda de renovación y hay que creer que es posible la renovación que Dios quiere poner y nosotros tenemos que buscar. Entonces hay que renovar las estructuras, ahí no puse que hay que renovar, los obispos nos tenemos que renovar, no puse eso. Hay que renovar el papado, hay que renovar un montón de cosas. Bueno, desde el punto de vista de la evangelización, no sirven ni las propuestas místicas, sin un fuerte compromiso social y misionero, ni los discursos y praxis sociales o pastorales, sin una espiritualidad que transforme el corazón. Miren esto es un criterio súper importante. Esas propuestas parciales y desintegradoras solo llegan a grupos reducidos y no tienen la fuerza amplia de penetración, porque mutilan el evangelio. Siempre hace falta cultivar un espacio interior que otorgue sentido cristiano al compromiso y a la actividad. Digo yo, aquí es donde está la fuerza renovadora del evangelio que lo puede cambiar todo si creemos en ese poder. Cito aquí la carta a Filemón que leímos en estos días. Nos muestra el poder de la evangelización. Si ponen atención a ese texto, cambia a un esclavo, a Onésimo, y lo vuelve hermano de su amo, porque lo evangelizó en la cárcel. Y cambia a un amo y lo vuelve hermano de su esclavo. Eso se llama una evangelización completa, concluida. Bien, entonces sin ideologías, nada, simplemente usted le pone a Cristo en el corazón y el otro ya entiende que no tiene dominio sobre el otro, que el otro es su hermano. Eso es bellísimo. Bien, dice así: es sano acordarse de los primeros cristianos y de tantos hermanos a lo largo de la historia que estuvieron cargados de alegría, llenos de corajes, incansables en el anuncio y capaces de una gran resistencia activa, cuando perseguían a los cristianos el imperio. Hay quienes se consuelan diciendo que hoy es más difícil. A mí me gusta este texto, yo lo cito mucho. Sin embargo, reconozcamos que las circunstancias del imperio romano no eran favorables al anuncio del evangelio. Es que ser cristiano para el imperio, bueno, no eran favorables. Reconozcamos eso. Ni a la lucha por la justicia, ni a la defensa de la dignidad humana. El imperio romano no hablaba ese lenguaje. Pero, entonces, no digamos que hoy es más difícil. Hoy no es más difícil. Hoy es diferente, dice el Papa, es distinto. Entonces, el encuentro, dice él al final, el encuentro personal con el amor de Jesús que nos salva. Y es lo de Zaqueo que leímos también en estos días. Zaqueo, voy a hospedarme en tu casa. Ese encuentro, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Bueno, digo, pero claro, hay que dejarse evangelizar para evangelizar, porque sin este componente nada tiene principio renovador. No sirven a gentes que no tienen experiencia del amor de Dios. El Papa pone un principio. La primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido, esa experiencia de ser salvados por Él que nos mueve a amarlo siempre. Pero, ¿qué amor es ese que no se siente la necesidad de hablar de ese ser amado, de mostrarlo, de hacerlo conocer? Este punto es clave. Parece muy piadoso, pero esto es trascendental. Si cambió el imperio romano y lo desdobló, y lo vació de su sentido y lo cristianizó, es porque esto tiene fuerza. Pero hay que creerlo. Dice, tenemos así para decirle al mundo, nuestra tristeza infinita solo la cura un amor infinito. Eso es lo que tenemos cuando vamos y nos atrevemos a ir a esta sociedad que no sabe dónde buscar la felicidad. Pero eso es evangelizar, y voy a leer este texto
lo iba a quitar, pero esa convicción se sostiene con la propia experiencia constantemente renovada de gustar su amistad y su mensaje. No se puede perseverar en una evangelización fervorosa si uno no sigue convencido por experiencia propia de que no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo. Este texto a mí me encanta. Yo quiero aprendérmelo de memoria, poder decirle a una persona, hermano, no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo, no es lo mismo caminar con Él que caminar a tientas, no es lo mismo poder escucharlo que ignorar su palabra, no es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, descansar en Él que no poderlo hacer, no es lo mismo tratar de construir el mundo con su evangelio que hacerlo solo con la propia razón. Sabemos bien que la vida con Él se vuelve mucho más plena y que con Él es más fácil encontrarle un sentido a todo. Por eso evangelizamos, dice el Papa, por eso, para decirle al otro, mire que aquí hay algo que tú no tienes. El verdadero misionero que nunca deja de ser discípulo sabe que Jesús camina con él, habla con él, respira con él, trabaja con él. Y espero que esté aquí con nosotros. Bien, dice el Papa, por lo tanto, la actividad misionera representa hoy día el mayor desafío para la Iglesia y la causa misionera debe ser la primera. Recuerden que este es el hilo conductor del primer reto, de los pobres, de lo social, etcétera, de la inclusión y del segundo reto de la paz. Nosotros ponemos un plus que los demás no podrían poner. Bien, dice el Papa entonces, ¿qué sucedería si nos tomáramos realmente en serio estas palabras? Es decir, que la actividad misionera representa hoy en día el mayor desafío para la Iglesia. ¿Qué sucedería si nos lo tomáramos realmente en serio? Dice así, simplemente reconoceríamos que la salida misionera es el paradigma de toda la Iglesia. Hace falta pasar de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera. Esta tarea sigue siendo la fuerte de las mayores alegrías para la Iglesia. Bueno, el Papa nos habla entonces de la dulce y confortadora tarea de evangelizar. Acrecentemos el fervor, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como nos toca, digamos, en estos contextos. No a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes, ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio cuya vida irradia el fervor, de quienes han recibido ante todo en sí mismos la alegría de Cristo. Y entonces él pone, para esto nos pide el Papa, dice, una iglesia en salida, y dice, a donde quiera que yo te envíe, irás. Y hoy, en este id de Jesús, están presentes los escenarios y los desafíos siempre nuevos de la misión evangelizadora de la Iglesia. Y todos somos llamados a esta nueva salida misionera. Hay que aceptar este llamado, salir de la propia comodidad. Es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos. Miren esto, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras, sin asco, sin miedo. La alegría del Evangelio es para todo el pueblo. Pensemos, ¿a dónde no querríamos ir como evangelizadores? Uno de párroco, uy, que no me manden a tal parroquia. Uy, que no me toque tal barrio. O uno de evangelizador, uy, que no me toque tal olla. Yo valoro, el otro día fui a la cárcel y tuve la oportunidad de encontrar los ministros que hacen una tarea en la cárcel. ¡Qué valientes! Uno tiembla y ellos tranquilos, ese es su escenario. ¡Qué lindo! Los que van a servicio de los enfermos. Los que van a ciertos lugares y tratan las personas que nosotros miramos de largo. Ahí hay semillas fuertes, pero se necesita que todos tengamos ese arrojo y esa valentía. Bueno, pensemos entonces a dónde no querríamos ir. Bueno, allí es donde hay que ir. El Papa habla de primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar. Solo voy a hablar de primerear e involucrarse. Primerear, la comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, la ha primereado en el amor y por eso ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los de lejos y llegar a los cruces de los caminos para llegar a los lejanos. No leo más de eso. La otra, dice, la iglesia debe involucrarse, la comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás, achica las distancias, se abaja hasta la humillación si es necesario y asume la vida humana, tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Los evangelizadores tienen así olor a oveja y están escuchando su voz. Y bueno, después está el tema del acompañar, es decir,
saber esperar, hay esperas largas, en la pastoral se necesita paciencia. Lo otro es fructificar, que tenemos que dar frutos en medio de la cizaña. Cuida el trigo y no pierdas la paz por la cizaña. Y lo otro es festejar, bueno, eso sí lo sabemos hacer muy bien. Bien, termino así esa parte. Miren esta frase que me impacta. Yo sé que en el Papa esta frase lo dice todo lo que está diciendo aquí. Sueño con una iglesia misionera capaz de transformarlo todo. Porque él sabe que el Evangelio lo puede transformar todo. Porque el Evangelio contiene a Cristo, que es la clave de todo. Si uno no tiene esa convicción, estás en el lugar equivocado. Dice el Papa, terminando esa frase, eso lo tiene que hacer y no para la autopreservación. Nosotros no evangelizamos para engordar la iglesia, para que seamos más. Podríamos ser menos, no importa. No se trata de proselitismo, se trata de eficacia en la entraña de la sociedad. Bueno, insistimos en la importancia de este desafío. La iglesia en salida es una iglesia con las puertas abiertas. Salir hacia los demás para llegar a las periferias humanas no implica correr hacia el mundo sin rumbo y sin sentido. Y da unas claves que no leo por compasión a ustedes. A menudo nos comportamos como controladores de la gracia y no como facilitadores. Pero la iglesia no es una aduana, es la casa paterna donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas. Si la iglesia entera asume este dinamismo misionero, debe llegar a todos sin excepciones. Pero ¿a quiénes debería privilegiar? Hoy y siempre, los pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio, y la evangelización dirigida gratuitamente a ellos es el signo de reino que Jesús vino a traer. Nunca los dejemos solos, dice el Papa. Salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Prefiero, miren esto, y esto es un desafío para los del Sínodo y para lo que vienen estos 9 años que siguen. Prefiero una iglesia accidentada, herida, manchada por salir a las calles, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. No quiero una iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos. Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia es que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, sin la luz y el consuelo de la amistad con Jesús, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte de sentido y de vida. Más que el temor a equivocarnos, espero que nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras que nos dan una falsa contención, en las normas que nos vuelven jueces implacables, en las costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras afuera hay una multitud hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse, dadle vosotros de comer. Bien, y nos recuerda el Papa, por si nos llenamos de escrúpulos, esto: nuestra imperfección, pero como yo no soy santo, yo no soy el mejor cura, yo no soy la mejor laico, yo no soy el mejor catequista, etcétera, etcétera. Dice el Papa, nuestra imperfección no debe ser, no soy el mejor obispo. Nuestra imperfección no debe ser una excusa. Al contrario, la misión es un estímulo constante para no quedarse en la mediocridad y para seguir creciendo. Bueno, voy a mis 4 apuestas, son 4, más corticas espero. Bien, lo concreto. Quiero explicarme más que conceptualmente, casuísticamente, y me encantaría que se hiciera un ejercicio en algún momento de ejemplo sobre estos puntos concretos que voy a poner. Todo lo dicho tiene un sabor de abstracción, sigue siendo como un medicamento genérico, esas 3 líneas que dije, que sirven para todos los dolores, pero no ataca a uno en concreto. Me quiero atrever a una apuesta a riesgo de ser juzgado. Me dan miedo las simplificaciones, pero a veces toca apostarle un esquema. Entonces le apuesto un esquema muy simplón. Si yo tuviese un colegio de 200 alumnos que tienen los problemas que estamos describiendo de la sociedad y aquí del norte de Santander, digamos, yo me atrevería con esta estrategia. Entonces usaré una figura muy boba. Una mesa con 4 patas, pero no como estas, sino una pata está en el centro, como esas mesas rehosas que tienen una pata en el centro y las otras a los lados. Bueno, esa es mi imagen, como para que no nos perdamos. Pero hay una pata que está en el centro y las otras ustedes las ubican donde quieran. Bien,
4 patas, pero una central. Cada pata le daré un nombre. La primera pata, la del centro, la llamo alteridad. Las otras 2 la llamo honradez, perdón y donación. Con todo, me voy a arriesgar a esto. Esto está tenaz porque aquí puedo salir linchado, pero bien. Si tuviera que explicar bíblicamente estas 4 patas, yo lo referiría a Hechos de los Apóstoles 2:48, Hechos 4:32, 35. Todos compartían y tenían todo en común y la gente decía, mirad cómo se aman, y nadie llamaba suyo las cosas, sino que las compartían, etc. Bien, primero, alteridad. Alteridad. Son 4 hojitas y ya los dejo de lastimar. La alteridad es un término técnico que hace mucho, es una categoría que aprendí hace mucho estudiando la filosofía, eso por allá de Levinas, aquí hay expertos en filosofía, etc. Pero la recogí más en el campo de la ética. Tuve un profesor obsesionado con la ética de la alteridad. Alter, de alteridad, alter significa en latín el otro de los dos, ¿no? Alteridad es un tratado que se ocupa del descubrimiento del otro, del que él hace del otro. Digamos, es ponerse en el lugar del otro, es permitir la vida del otro. Así como el bien moral es el sí al otro entendido como práctica de justicia y equidad en favor de la vida del otro, especialmente del más débil y oprimido. Es la alteridad la ruptura de la mismidad, porque lo mío, en sí mismo, yo estoy siempre en sí mismo, en mí mismo, mi mismidad no me permite que el otro tenga cabida. Bueno, alteridad es la condición de apertura al otro. Aquí es donde voy a salir linchado. Tras esta actitud se esconde el rechazo de la ética. Bueno, perdón, hago una anotación, un paréntesis del Papa. Esta es una categoría más en el campo de la ética, se usa en política y en otras. La ética, una notica del Papa para decir, la ética suele ser mirada con cierto desprecio burlón. Se considera contraproducente, demasiado humana porque relativiza el dinero y el poder. Dejo hasta ahí para no contaminar. Vuelvo a lo mío. De cualquier manera, hay que afirmar esta categoría. La alteridad nos pone como referente al ser humano que está delante de nosotros. El otro cuenta, el otro no puede ser invisible, lastimado, ignorado. Es nuestra otra orilla. Cuando se pierde esto, esta capacidad de leer el otro, todo puede pasar. La barbarie hacia su arribo en una familia. Un papá que no mira a sus hijos, que no mira a su pareja, puede vivir con ella, dormir con ella y no la reconoce como un otro. Es que esto de la alteridad, aparte de ser un asunto conceptual, en la práctica es dolorosísimo. La política que se hace el otro es utilizado para que yo suba al estaño, pero mi lógica política no va en referencia al otro, no usa la alteridad, no lo mueve la alteridad, lo mueven sus lógicas, sus pretensiones, etcétera, etcétera. Bien, todo el tema de la violencia se desborda desde aquí. Uno dice, ¿con qué crueldad? Por ejemplo, esas páginas oscuras del Catatumbo, matar a las personas con una sevicia y una crueldad deshumana. Es que el otro no existe. Yo corto carne, pero no hay un otro. El otro, yo no me pongo en el lugar del otro. El otro ama, el otro tiene necesidades, tiene proyectos. No, yo lo puedo trozar. La cancelación del otro es terrible. Bien, entonces, noto en el Catatumbo, y aquí es donde es fea la cosa, y en el norte de Santander, con sus evidentes excepciones, niveles deficientes de alteridad, pero en muchísimas cosas. Mire, yo no soy de aquí, como oyeron, he vivido en ciertas partes del país donde la alteridad es un componente de su cultura. La manera respetuosa, la acogida del otro. Vaya usted a Caldas, a Antioquia, vaya... Bueno, es que hay sitios del país donde uno se impacta. Aquí, Dios mío, la barbarie. En muchísimas cosas, pero son muchas. Digamos, el otro no es referente importante para mí. Por ejemplo, las páginas de horror que ya dije, lo que ha pasado en la guerra en esta región, en la política. Bueno, hasta como conducimos. Yo tengo un ejemplo siempre para sacar el carro del garaje. Ya lo había escrito esto cuando me pasó ayer otra vez. Uno va sacando el carro en reversa o lo que sea.
Y si una persona ve que uno ya tiene la mitad de la calle y un poquito más, no. Si cabe por ahí, se mete. Porque no, el otro no existe, solo existo yo con mi moto. Y entonces uno dice, no, es que el otro puede estar aprendiendo, y se mete. Entonces, es una situación, y ayer que venía por la mañana, saqué el carro así mirando para atrás, saqué mi carro, quedó atravesado en toda la calle de mi casa, y cuando fui a dar para adelante ya tenía una camioneta atravesada. Yo dije, ¿cómo pude haber escrito esto? Es increíble, aquí uno llega a un restaurante, no, es decir, como lo miran a uno, como lo atienden. La relación que se entabla, por ejemplo, rescato la cultura, hay más alteridad en la dinámica, por ejemplo, de Ocaña. Uno siente como otro clima, el otro tiene un componente distinto. Perdonen que estoy diciendo barbaridades, ahora me mandan una escolta para pasar por ahí. Bueno, lo percibe uno desde fuera. Bien. Papás que no piensan en sus hijos, hijos que no ven al margen de sus padres, unos hijos que tienen sus papás y no los leen. ¿Sí ven esa vocación tecnológica ahora? Un papá diciéndole, mi amor, mi hijo, y ahí está conectado mirando. El otro no existe, yo solo existo con mi máquina. O sea, digamos, son muchos ejemplos donde lo que quiero decir es, pensemos y verá que aquí en Norte de Santander no hay sensibilidad frente al otro, en muchísimas cosas, en muchísimas cosas. Y si no hay alteridad de una sociedad, mamma mía, nuestro horizonte está comprometido por nuestros propios intereses. El otro no existe sino para beneficio de mis intereses. Estamos atrapados en un ámbito extremo de individualismo que critica tanto el Papa en esta exhortación, en la mismidad, estoy en mí mismo, en un círculo ecológico que es el que nos determina, yo, todo lo mío. Si el otro no existe, nos volvemos contendores, útiles unos de otros. Se vician las relaciones entre nosotros. Bueno, la propuesta es esta: encaminar una pastoral abierta, audaz, inteligente para diseñar y ejecutar todo lo que tengamos que hacer para enseñar a leer al otro, para aprender a ver al otro, a interpretar al otro, a relacionarse con el otro, a darle al otro, a comprometerse con el otro, a ayudar al otro, una pedagogía de la alteridad. Piensa en una sociedad que aprende a respetar al otro, a valorarlo, a acceder en lo mío para ayudar al otro, a ceder en lo mío para ayudar al otro. Me da escalofrío imaginar que una diócesis se dedique 9 años a ponerle esta pata a la mesa. 9 años en las escuelas, en las familias, en los jóvenes. ¿Por qué los jóvenes no nos leen? Porque esos jóvenes están en su mismidad. No los hemos abierto, los niños, las familias, las empresas, etc. Bueno, esta es una pata articuladora. Es de referente fundamental, pero este referente tiene que tener un punto de origen. Aquí es donde va el plus nuestro. Un principio que sea más que un acuerdo de una moral civil, un buen acuerdo razonable de la ética. Nos reunimos unos y decimos, oiga, sí, ¿verdad? Hagámosle a la alteridad. No, los cristianos tenemos un fundamento. ¿Quién entra realmente en Cristo? Quien entra realmente en Cristo cambia sus referentes de realización. El otro es descubierto como un referente de sentido. Sin el otro ya no me salvo yo. La evangelización es fundamentalmente para esto. Vuelvo a Filemón y a Onésimo. El otro no es mi propiedad, no está a mi servicio como esclavo, es mi hermano. Esa es la evangelización que llegó a su meta, me permite leer al otro desde la alteridad. Tenemos que llegar ahí, ponernos de meta a evangelizar para descubrir al otro. Muchas cosas cambiarán, estoy seguro. Y aunque no podamos llegar a todos de la misma manera, al menos, por un lado, evangelizamos con toda audacia y coraje a quienes acepten el mensaje, y por otro, a los que no han llegado al evangelio los cuestionamos constantemente preguntándoles por tu hermano, por tu prójimo. ¿Dónde está tu prójimo? Bien, 2, la honradez, otro tema delicado. Entonces, la primera pata es la alteridad, el otro siempre. La honradez.
A partir de este principio de la alteridad, yo haría una apuesta definitiva, una inequívoca inversión para que esta ciudad, este territorio, esta diócesis de frontera se plantee seriamente el tema de la honradez. Hoy, digamos, de verdad lo digo con respeto, hay demasiada ilegalidad, deshonestidad en este entorno, en todo el país, pero estamos hablando de aquí, pero aquí, Dios mío, volver a descubrir, se trata de plantearse seriamente el tema de la honradez, volver a descubrir su esencia, ayudar a poner en su lugar al honrado y a la honradez. Yo nací en una cultura donde el honrado era visto como grande, no el que tenía plata de cualquier manera. Hoy es al revés, ese tiene plata, no pregunte cómo fue, mire su meta. Cuando yo crecí no era así, al menos en mi territorio. Bueno, ahora no me las voy a dar de honrado, pero digo que así era una vez. Bueno, dice, mover la capacidad pastoral para invertir en este componente esencial de una sociedad que quiere progresar, para no seguir creyendo que solo sobreviviremos, avanzaremos, saldremos adelante, pasando la frontera de lo lícito. Yo puedo hacer esto. Una sociedad que acepta en la cotidianidad lo ilícito, la deshonestidad, la corrupción, le está dando paso a la barbarie. Eso nunca será progreso. Desde la sacristía en adelante, ¿por qué en las sacristías se pide limosna con candado? Padre, vengo a decirle que la señora que pide sacó el billete más grueso. Estamos perdidos. No se trata solo de una honradez escrupulosa, sino profunda. El robo de 2 ladrones es mi anécdota aquí. Los padres que confesamos gente, la señora que le roba el bolsillo del marido mientras duerme con unas copas de más, ella se confiesa, y el marido que le roba a ella lo que necesita para vivir dignamente y se lo toma. 2 ladrones conviviendo. ¿Qué se construye? ¿Qué se construye sin honradez? ¿Qué se construye sin honradez? Y así, en todos los niveles, usted va a la escuela, ¿cuántos no han hecho trampa para graduarse de profesionales en la universidad? Bueno, es una cosa escandalosa. Y así en todos los niveles, si de cada 10 colombianos o norte-santanderianos, digo yo siempre con una estadística muy burlona, solo 2 son pulcros, por cada 10 de nosotros 2 nunca han metido la mano en la ponchera. ¿Cómo se puede construir el futuro del norte del Santander? ¿Qué tal una pastoral que por 9 años nos obligue a pensar en este drama? Que ponga los grandes afiches, que pinte los grandes grafitis, diciendo, ¡oh, el honrado es el que vale! ¡Avergüénzate, ladrón! O algo así, no sé cómo será, ya los publicistas. Bueno, ¿qué tal una pastoral que por 9 años nos obligue a pensar en este drama? Conozco católicos con dinero que pagan para alterar los contadores y bajar el costo de la luz y del agua, con plata, y que van muy a misa, y dicen, bueno, en el fondo yo tengo la idea de que la empresa nos cobra más de lo que debe. O sea, la empresa es ladrona, yo soy ladrón, entre 2 ladrones no hay problema. El desafío está en desenmascarar esa mentira que sentimos de sentirnos todos limpios y ufanarnos de lo que tenemos solo porque nadie nos vio o lo supo. En 9 años podríamos volver a creer en la honradez, pero si Cristo no está en medio de esta llamada y en nuestro corazón, todo será perdido, porque esto es un valor moral así suelto, eso no funciona. Ahí está la importancia de la evangelización. Si Cristo no está dentro, siempre estaré mendigando una riqueza que no tengo. Una riqueza que no tengo. No un Cristo moralista. No estamos ofreciendo un Cristo moralista. No es una pastoral moralista, sino profética. Hoy se necesita en Colombia y aquí en este departamento y en nuestra diócesis el profetismo frente a la corrupción, lo ilícito, lo deshonesto. Tenemos que mostrar otro tesoro y eso se hace por la evangelización. Pero aquí se trata de profetismo, seamos francos. Porque para poder hablar de esto y hacer una pastoral de esto tenemos que estar limpios, o habernos arrepentido al menos. 3,
perdón. Una pastoral que construya, esto no voy a hablar largo porque ya estoy llegando, una pastoral que construya en el corazón el universo del perdón. No somos una sociedad fácil de perdonar, aquí en el norte y en general. Queremos demasiada venganza, disfrazada de justicia y lucha contra la impunidad. Queremos justicia para los que odiamos y amparo a los que no, aunque merezcan los mismos castigos. Somos implacables, y en ese territorio como el nuestro, en un país como el nuestro, donde nos hemos equivocado tantos y tanto, se necesita el perdón. Si no hay perdón para ir a la orilla de la reconciliación, no habrá paz. Es necesario creer en el poder del perdón, pero esto no es tan fácil si no descubrimos el misterio de Cristo el Señor. No somos más que una religión de perdón, démonos cuenta. El amor que está por encima del daño, allá en la cruz, el Dios de la cruz. De ahí la importancia de la evangelización, puesto que el misterio de Cristo en el corazón de cada hombre está puesto en el camino de la paz. Si al menos, dice hoy, ya recordé, si al menos hoy tú comprendieras lo que conduce a la paz. Pero no, dice el Señor, no está delante de tus ojos, no. Nos toca quitar ese velo para mirar qué es lo que conduce a la paz. Una pastoral que se atreve a construir una cultura de la paz por muchos caminos, con muchos signos, con muchas ofertas. Si no trabajamos esto, los acuerdos estarán en los papeles y las personas estaremos alimentando los conflictos y reproduciendo otros. Será necesario el aporte en los próximos 9 años a esta difícil pero necesaria experiencia y camino del perdón. Todo esto supone una lectura del otro, como la mirada de Jesús con Zaqueo que acabamos de leer. Baja, baja. Yo sé lo que has hecho de grave, pero baja, voy a ir a tu casa. Bueno, dar, y ya termino, Dios mío. Por último, es necesario dar. La pata es alteridad, honradez. Muy bien. Dar. Por último, es necesario dar. Activar una acción pastoral que ponga a la diócesis a conjugar este verbo, dar, en todos los tiempos y en todas las formas. Reconocer al que da. Enseñar al que no da, convocar para dar, ofrecerse para dar, diseñar para dar, sensibilizar para dar. No limosna, para darse, para dar tiempo, para construir juntos. No limosna. Se trata de construir una sociedad equitativa, no limosnera. Reconocer al que da, bueno, ya leí eso. Diseñar para dar, sensibilizar. Imaginémonos una pastoral que ayuda a construir esta actitud. 9 años alimentando la cultura de la donación en los niños, en los jóvenes, en las familias, en los sacerdotes, en los obispos, etcétera, 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 en los comunicadores, en los expertos en paz, etcétera, etcétera. Una sociedad generosa finalmente triunfa. Y Norte de Santander tiene que aprender esta lógica. Falta. Hay culturas de nuestro país que es excepcional. Excepcional. En realidad somos demasiados los que queremos recibir, demasiados políticos que queremos recibir votos, profesionales, comerciantes, curas, jóvenes, niños, hogares, instituciones de educación que estamos preparados para recibir. Estamos en actitud de recibir. Nos cuesta finalmente dar si no hay en garantía algo que recibir. Pero ¿quién puede dar tanto así? Y yo respondo esto: un evangelizado es el que está dispuesto a dar más. Y eso uno lo comprueba todos los días. Yo a veces quedo impactado de lo que nuestros laicos hacen, que lo humillan a uno en su actitud de dar. Es que es una cosa. ¿Quiere decir que un evangelizado va? Pero se necesitan más de esos. Entonces una pastoral que se atreva a convocar a eso. Entonces, cierto que hay filantropía en abundancia. Ahí en estos días, ayer o antier salió en la radio, en RCN debió ser, salió que había un tipo, un personaje de los grandes millonarios del mundo que estaba triste porque todo lo buscaban por lo que él tenía y que se iba a poner a competir con otro grande para hacer obras de caridad. No sabe qué hacer con la plata, pero se necesita más que plata. Lo que quiero decir es, la felicidad finalmente sí tiene otro punto de referencia. Ese dar tal vez sea la clave para sentirse realmente rico. Cuando se entiende, entonces,
Dice, pero es verdad que en el misterio de Cristo creído es el que hace posible dar en abundancia. Toda santidad conjuga el verbo dar siempre. Cuando se entiende con qué amor nos ha amado el Padre, solo una lógica nos cabe esperar. Vale la pena dar todo y darlo solo todo. En síntesis, entonces, si el otro es siempre el referente de nuestra relación con la vida, con el mundo, con el hombre, habrá futuro si yo aprendo a leer al otro. Por la honradez es necesario respetar al otro. Por el perdón es necesario comprender al otro. Para entregar, para dar, solo hace falta ponerse en el lugar del otro. Quizás muy básica mi invitación, aquí me pueden despedazar después que me vaya porque felizmente me toca irme y entonces no pueden decir lo que quieran. Si tuviera que escoger de 10 tareas para salvar al norte de Santander y a Cúcuta, me la jugaría por estas 4. Aquí los jóvenes, las familias, la vida de muchas cosas fluirían. Pero quizás no tenga razón. A mí no me invitaron aquí a tener razón, sino a desafiarlos a pensar en este sínodo que quiere aportar en la construcción del futuro de la tarea de la diócesis. ¿Qué apuestas haremos para los próximos 9 años? ¿Cuál harías tú? Yo haría estas, pero ¿cuál harías tú? Evangelizar, sí, está claro. Salir en misión llevando a Cristo, pero apuntando a estos 4 elementos. Si no te parece, no pasa nada. Con que te obligues a pensar en unos distintos a los que yo planteé o en otros parecidos, yo ya cumplí mi misión. Una última anotación, mire, ya es la última. Les pongo esta imagen. Si tuvieras que vivir con 4 personas en una casa, una que solo piensa en sí mismo, no lee al otro, nunca te va a ver aunque vivas con él. O sea, el que está en la mismidad, no en la alteridad. El otro es una persona deshonesta, que te descuida si algo te quita. El otro un egoísta, que todo lo que trae a la casa, que todo lo que tiene es para solo él. Y otra persona que vive contigo que es vengativa, amarga, que está rencorosa, que tiene el corazón incapaz de perdón. ¿Esa casa tendría futuro? Bueno, te invito a pensar, ¿tu ciudad tiene futuro? ¿Tu diócesis tiene futuro? ¿Qué tenemos que hacer? Muchas gracias por su paciencia, UC. Bien, bueno, en realidad yo vine a traer preguntas, no a traer respuestas, y me están pidiendo ya aquí cosas de cierto nivel. ¿Cómo se logra cambiar la manera de pensar de nuestros dirigentes que al fin son los primeros opresores? Bueno, digamos, de eso se trata. Yo en la práctica espero que en las provocaciones que traje, eso arranca desde abajo. El día en que nosotros empecemos a ponerle el ojo al otro, a ser honrados en todo, a tener una lógica de compromiso colectivo de reconciliar a este país, nunca irán subiendo esos dirigentes que no lo merecen. Empezarán a florecer la otra óptica. Eso es un proceso larguísimo, pero un proceso que si no se da, será la barbarie. Yo digo que van a estar siempre los que no deben, los que no pueden, los que harán daño. Ahora, no hay que generalizar. Uno no puede decir, la gente que no quiere a los sacerdotes, todos los curas tal cosa, o los que no quieren a las Fuerzas Armadas, todos los militares, todos los comunicadores, todos los políticos. Uno no puede generalizar porque es evidente que hay líderes que hacen su puja, que van en contracorriente, que, digamos, dan sus peleas. Pero es verdad que transformar esto va a requerir desde la entraña de la Iglesia misma. Nosotros fuéramos disciplinados en estos valores, no permitiríamos que mucha gente que no debe estar orientando desde una comunidad barrial. Lo que pasa en nuestras barriadas, los líderes comunales de aquí son distintos del centro del país. Y uno a veces dice, ¿quién puso ese líder? La indiferencia de unos y las complicidades de otros. Entonces no es tan simple, pero digamos, será parte de este proceso. Por eso digo, las apuestas de estos 9 años, ¿cuáles serán? ¿Qué cambios debe realizar nuestra Iglesia para que los jóvenes se integren más y tengan una fe sólida y verdadera? Todas preguntas difíciles, eso es para sentarse
horas en el EDAP, en los EPAP, en los equipos de pastoral. Pero yo insisto en que hay una intuición. Un joven que llegue a descubrir el valor de lo que Cristo es en su vida, ese joven no necesita cosas extraordinarias, ganchos salidos de la... No, tiene que haber misa rock para que los muchachos lleguen a misa. No, se trata de algo más profundo. Obviamente que hay que ser audaces, obviamente que hay que ser propositivos, obviamente que hay que quitar todo esto que el Papa nos está invitando a quitar de ciertas estructuras que huelen a rancio. Pero lo fundamental tiene que ver con el misterio de Cristo. Pero estoy dando soluciones no me gusta decir cosas así muy sueltas sin pensarlas mucho, pero son preguntas importantes para que se queden, digamos, en la relatoría. ¿En los sacerdotes existe alteridad? No lo responderé yo, señores. Bien el que votó esta pelota, fuerte. Dios mío, bueno. Menos mal que no entiendo la letra. A ver, ¿qué elementos estructurales positivos en nosotros, en Cúcuta, debe ser el norte de Santander? Ellos son los procesos de base, ejemplo, la cantidad de laicos. Por supuesto, yo cuando hago esta descripción así medio apocalíptica, es contando con que la iglesia tiene unas semillas limpias, que aquí hay siempre trigo creciendo en medio de la cizaña, y que hay un laicado y hay unos sacerdotes y hay unas competencias en la cultura del norte de Santander. Aquí hay gente muy recia para trabajar, muy capaz, gente muy decidida a transformar por encima de los avatares. Hay una serie de valores que yo no desconozco. Lo que quiero decir es que si no, lo que decía el Papa al comienzo que yo leí, si no miramos la realidad y afectamos esas cosas, vamos a mañana lamentar no haber hecho ciertas acciones decididas. Bien, si se va a evangelizar y en algunos lugares hay personas o jefes que no aceptan, ¿debemos poner en riesgo nuestra vida? Bueno, el Papa en esta exhortación tiene un punto donde dice, nosotros no vamos a hacer nuestra tarea evangelizadora ganándonos enemigos. Yo no creo que necesariamente se tenga que manejar el concepto de martirio para poder hacer estas tareas, pero es verdad que cuando una persona se vuelve coherente, se vuelve en ciertos ambientes un blanco fácil para las mafias, para los que quieren que esto no se diga, no se exponga, no se promueva. Hace parte del riesgo del evangelio en muchas circunstancias. Ustedes saben que en el mundo, la Iglesia Católica en ciertas partes del mundo, confesarse católico o confesarse cristiano está poniendo en riesgo su vida. Eso hace parte de un discernimiento espiritual. No hay que buscar enemigos innecesarios, sino hacer la tarea del evangelio. Es la manera como ponemos a Cristo en el corazón de la gente para que eso empiece a transformarse. Bueno, listo. ¿Qué es la discriminación no racial generalizada? ¿Habrá alguna discriminación en la pastoral? De pronto sí, son cosas que hay que revisar, por eso la alteridad. Cuando yo no miro al otro en su potencial, en su deseo de aportar, cuando el otro no me significa sumar y yo lo cancelo por capricho, pues evidentemente tenemos que recuperar esa dimensión de alteridad. Yo les pido disculpas de no poder responder con tanta contundencia, pero yo digo que lo que estamos haciendo en este sínodo no es encontrar las respuestas hoy. Se tiene unos meses, unos años para trabajar por dónde son las rutas y se tiene 9 años para hacer unos énfasis para poder empezar a resolver estas cuestiones que ustedes tienen aquí planteadas y otras que no estamos respondiendo. Yo les auguro lo mejor en este sínodo. Señor obispo, muchas gracias, perdone la largura, la extensión, bueno, y a mis dos compañeros de mesa les pido excusas por mí.
amplitud del tiempo. Bueno, le damos un fuerte aplauso a Monseñor, le agradecemos su presencia entre nosotros, le auguramos éxitos en sus labores pastorales.